Legalismo o espiritualidad, legalista o religioso. Vamos a hablar en esta mañana, vamos a examinarnos acerca de este tema. Gálatas capítulo 3, verso 2, dice la palabra de Dios: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta fue la pregunta que les hizo el apóstol Pablo a los cristianos allá en Galacia. Les preguntó: esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, obras de la ley. ¿Qué significa eso de obras de la ley? En la actualidad se puede referir a las obras religiosas que el hombre hace, las obras religiosas que hacemos y que se le atribuyen algunos poderes espirituales especiales o poderes santificadores. Ejemplos: subir de rodillas a Monserrate, rezar 20 rosarios, 30 credos, dar limosna a los pobres, ofrendar, diezmar, portarse bien, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se pueden considerar obras de la ley en nuestros tiempos. En el cristianismo, mis hermanos, vamos a encontrar dos extremos que son malos. Por un lado tenemos lo que llamamos el legalismo y por otro lado tenemos lo que se considera como el libertinaje. Pero Dios, mis queridos hermanos, desea que tengamos un equilibrio en todo, porque resulta que todos los extremos son malos, ¿verdad? Dios nos pide que tengamos equilibrio en esos aspectos. Ahora, ¿en qué consiste el legalismo? ¿Cómo podemos definir esa palabra o ese término de legalismo? Mis hermanos, el legalismo no es más que atribuirle poderes espirituales y a veces hasta sobrenaturales a las obras que nosotros hacemos para presentarnos como buenos y piadosos delante de Dios. Pero resulta que al hacer estas cosas estamos afirmando con nuestros actos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente para salvarnos, que no ha sido suficiente. Miren, cuando Cristo estaba expirando en la cruz, Él pronunció una de las palabras más excelsas que nosotros podemos escuchar. Él dijo: consumado es. Es decir, la obra ha terminado, todo está completo. Entonces fíjense, cuando nosotros al hacer ciertas cosas religiosas llegamos a creer o a pensar que esas cosas nos pueden llegar a salvar o a santificar o a ayudar a la salvación, ahí le estamos agregando algo a lo que Dios, a lo que Cristo ya consideró terminado, a lo que Cristo ya consideró consumado. Mis hermanos, esto por obvias razones agrede el sacrificio de Cristo, porque es como decirle a Jesús: lo que tú hiciste en la cruz, pues tal vez ayudó un poco, sí, pero no es suficiente, no ha sido suficiente para salvarme. Pero no te preocupes, que yo voy a hacer el otro pedacito que falta. Yo te voy a ayudar para completar la obra o completar lo que hizo falta. Miren, vamos a mirar algo en el libro de los Hechos.
capítulo 15. El verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense, obras de la ley. La circuncisión era una obra de la ley, pero estaban enseñando que si no se circuncidaban, entonces no podían ser salvos. Ahora, mis hermanos, a raíz de esas enseñanzas, de esas doctrinas, se realizó allí lo que se consideraba, lo que se llamó el primer concilio o reunión de los líderes de la iglesia para analizar estos conceptos, estas doctrinas. Y se juntaron allí los apóstoles, repito, y los líderes de aquellas iglesias, y acordaron si era necesario introducir en el nuevo pacto, es decir, en el Nuevo Testamento, ciertos ritos, ceremonias o ceremoniales para completar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y estos hombres, o en ese concilio, llegaron a la conclusión que no era necesario practicar, ni guardar, ni realizar ningún ritual o ceremonial para alcanzar la salvación, como algunos judíos lo estaban enseñando. Repito, que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Ahora, traducido a nuestros días, a nuestros tiempos, ¿cuál sería, por ejemplo, algunas de esas exigencias? Pues, por ejemplo, que si alguien no se bautiza, entonces pues no puede salvarse, no puede llegar a ser salvo. Es decir, se le está atribuyendo al bautismo, a la obra del bautismo, un poder salvador, cuando la Biblia no lo enseña, mis queridos hermanos. El bautismo es un ritual, el bautismo es un ceremonial y no tiene ningún poder salvador en sí mismo. Usted se imagina a todos los bandidos, todos los delincuentes, todos aquellos que viven como un diablo, que por el hecho de bautizarse, de meterlos aquí en la pileta, ya con eso sus pecados les son perdonados y ya son salvos. Mis hermanos, eso es absurdo. ¿A quién se le puede ocurrir que por el hecho de zambullir a alguien en una pileta de agua, ya con eso es suficiente? Con eso sus pecados son perdonados, mis amigos. Tenemos que entender y tener algo muy claro. El único poder que tiene el agua en sí es el de quitar el mugre, pero no los pecados. La Biblia no enseña eso. Usted se puede bautizar 1000 veces y seguir siendo un pecador mojado, porque eso no le va a quitar los pecados, eso no lo va a cambiar, eso no lo va a transformar. Hermanos, el bautismo es el resultado de haber creído y recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. El bautismo es una manifestación externa de algo que ya ha ocurrido internamente, allá adentro de nuestro corazón. Por favor, tenemos que entender esto. Usted no se bautiza para salvarse, nadie se bautiza para salvarse. Nos bautizamos, ¿por qué? Porque somos salvos. El bautismo, mis hermanos, es una manifestación pública de su fe en el Señor Jesucristo. Es una manifestación pública de que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Pero la Biblia, mis hermanos, no enseña en lo más mínimo, jamás, que alguien que se bautice, o menos un niño que se bautice, se hace o se convierte en hijo de Dios. La única manera, o el único texto donde nos indica, o la única forma de hacernos hijos de Dios, la Biblia lo explica muy claro en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Miren, mas a todos los que le recibieron,
No dice a todos los que se bautizaron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mis hermanos, alguien podría decir, como el dicho popular, más claro no canta un gallo. Es la única manera de hacernos o convertirnos en hijos de Dios, creer en Jesucristo y recibirle en nuestro corazón para poder ser hechos hijos de Dios. Así que al atribuirle ciertas prácticas religiosas o salvadores a un montón de prácticas o de obras, eso es lo que comúnmente podemos llamar como legalismo o religiosidad. El apóstol Pablo, mis hermanos, tuvo que confrontar vehementemente estas doctrinas enseñadas por muchos de aquellos maestros de entonces. Estaban enseñando, repito, a los judíos que si la gente no se circuncidaba, entonces no podía salvarse. Cuando la Biblia, mis hermanos, dice que la circuncisión era como un pacto nomás, era o los identificaba como hijos de Dios. Eso, mis hermanos, es legalismo, es religiosidad. Gálatas, capítulo 2, nuevamente, por favor. Vamos a leer el verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, por lo que hagan, por las obras, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, oído, nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora miren lo que dice ahí más abajito en el verso 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, es decir, por el cumplimiento de esas obras, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto es tremendo, mis hermanos. Si nosotros le atribuimos poderes espirituales especiales de salvación, de santificación, por las obras que hacemos para tratar de agradar a Dios, estamos haciendo, dice la Biblia, vana la muerte de Cristo. Dice, por demás murió Cristo. Mis hermanos, el mensaje en toda la Biblia es que si creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y le recibimos en nuestro corazón, dice, seremos salvos. No por otras cosas, no por nada más. Miren, el texto que acabamos de leer nos está diciendo que si nosotros, por creer que haciendo alguna práctica religiosa, algún ritual, algún ceremonial, con eso podemos ayudar a alcanzar nuestra salvación, dice, entonces el sacrificio y la muerte de Cristo no sirvieron para nada. ¿Para qué? ¿Para qué entonces murió Cristo? ¿Para qué sufrió lo que tuvo que sufrir? ¿Para qué? Si nosotros pudiésemos de otra manera alcanzar la salvación, siendo buenos, portándonos bien, haciendo esto o haciendo aquello. Es decir, que si usted, por ejemplo, por dejar de comer carne en Semana Santa, por portarse bien el Viernes Santo, por ir a misa todos los domingos, por leer el rosario, por venir a la iglesia, por diezmar, por ofrendar, por cantar, o un resto de cosas más. Si por esas cosas, mis hermanos, podemos alcanzar la salvación, la Biblia nos dice entonces, recuerden, en vano fue la muerte de Cristo, en vano. Se está haciendo vana la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, repito, no sirvió para nada. Fíjense que, mis hermanos, todas estas cosas
o el legalismo ha penetrado casi todas las iglesias cristianas en todo el mundo, donde en muchas de ellas incluso se llega a enseñar que con dinero se puede alcanzar o comprar la salvación. ¿A quién, mis hermanos, se le ocurre semejante herejía? Bueno, muchos pueden enseñar lo que quieran, ¿verdad? Pero lo más triste de todo esto es que cientos y miles de incautos siguen a todos estos engañadores y mentirosos. ¿Ha escuchado usted expresiones tales como: si usted no hace parte de esta iglesia o de determinada iglesia o denominación, entonces se va a condenar? Como si, mis hermanos, la iglesia fuera la que salvara. No, es que esta es la iglesia verdadera, es la única iglesia que fundó Cristo. Mis hermanos, ¿de cuándo acá una persona puede salvarse perteneciendo a una iglesia o a una denominación? ¿De cuándo acá una denominación o una iglesia tiene el poder para salvar a una persona? Por favor. Ahora, el favorito de muchos predicadores: si usted no diezma, si usted no pacta, si usted no da, se condena, no puede ser salvo. Mis queridos hermanos, es absurdo. Esto no es más que una vil manipulación y legalismo. Nunca nadie se ha salvado ni se salvará por dar dinero o por pactar, pero tampoco nadie se va a condenar por eso. La Biblia no enseña eso. Así como todas estas cosas, mis hermanos, podemos mencionar un montón de prácticas, de doctrinas, de enseñanzas legalistas que se han introducido en la iglesia cristiana en la actualidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. Vamos a ver aquí uno de los ataques de los fariseos en contra del Señor Jesús. Mateo 15, verso 2 dice: le decían los fariseos a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora, ¿cuál era el contexto aquí? Ahora, el hecho de lavarse las manos en sí no era el problema, porque de hecho debemos lavarnos las manos, ¿cierto? Es una norma de higiene, un correcto hábito de higiénico. El problema con estos fariseos es que ellos creían o ellos enseñaban que el hecho de lavarse las manos, eso les daba ciertos poderes santificadores o salvadores. Es decir, ellos asumían que la persona, al momento de lavarse las manos e ir a comer sus alimentos, ese acto o esa práctica de lavarse las manos los hacía más santos que los demás. Por eso decían a los discípulos: ¿por qué ustedes no se bañan las manos? Nosotros sí nos lavamos las manos antes de comer, es decir, nosotros somos más santos que ustedes. Ahora, mis hermanos, miren lo que el Señor Jesús les responde a esos fariseos. En el verso 7 de Mateo, del mismo capítulo, les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra?
Mis hermanos, igualmente sucede con los legalistas o los religiosos de hoy día. Trate usted de hacerles entender que muchas de sus prácticas o de sus enseñanzas o de sus doctrinas no tienen ningún poder espiritual. ¿Y saben qué va a pasar? Que si usted se deja, lo van a linchar. Porque se ofenden. Miren, los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. En el verso 13 de Mateo dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mis hermanos, este término era un dicho, era una manera que significaba que si alguien hacía algo que Dios no había mandado, no tenía ningún poder, no tenía ningún significativo, no tenía ningún valor espiritual. Pero que si se dejaba de hacer algo que Dios sí había mandado, entonces eso sí iba a tener un valor espiritual delante de Dios. En el verso 15 de Mateo dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué tragedia, ¿verdad? Un ciego guiando a otro ciego, un legalista enseñando a otro, un religioso enseñando a otro. ¿Qué van a hacer? Dos ciegos que se van a ir en el hoyo según la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, todas estas enseñanzas legalistas y religiosas son enseñadas o son basadas en un evangelio de obras. Es decir, que al hacer esto, o al dejar de hacer aquello, o al hacer lo otro, eso nos va a hacer mejores cristianos que los demás, nos va a hacer más santos que los demás, nos va a hacer mejores que los demás, o por dejar de comer aquello, o por no comer lo otro, o por colocarse esto, o por vestirse de otra manera. Todas esas cosas, mis hermanos, todas esas cosas, repito, no tienen ningún poder espiritual en la vida de un creyente. Miren, Colosenses capítulo 2, verso 21 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no tienen ningún valor, ningún poder espiritual en la persona. No lo va a hacer más santo, no lo va a hacer mejor persona. Son cosas, repito, dice según la Biblia, sin ningún valor contra los apetitos de la carne. Cosas, mis hermanos, como estas están sucediendo en las iglesias cristianas. Muchos vienen al servicio, bueno, cuando vienen o cuando llegan a medio servicio, a medio culto, porque ahora la costumbre es que muchos hacen la roña en la casa para llegar tardecito o después de la alabanza, porque es que esa alabanza es como aburrida, allá como que hacen mucho ruido, saltan mucho. Es más, eso de la batería, de instrumentos que suenan tan duro, eso como que no es bíblico, dicen algunos. Algunos como que nunca han leído el Salmo 150. No, y eso menos ahí con mujeres cantando con pantalón. ¿A quién se le ocurre eso? No. Ahora vamos a hablar de eso. A ver qué nos dice la Biblia al respecto. Y entonces algunos llegan a medio culto o llegan al final del servicio, escuchan el último regaño del pastor
y ya piensan que ya le cumplieron a Dios, ya con eso es suficiente, y entonces ya tienen licencia para que por la noche salgan a echarse una canita al aire porque ya fueron a la iglesia y el pastor los regañó. Mis hermanos, eso no tiene ningún valor delante de Dios. La pregunta es, ¿de dónde la gente ha sacado que con el hecho de venir a la iglesia o de cantar o de leer la Biblia, ya eso, mis hermanos, los hace hijos de Dios? Eso, mis hermanos, no es más que legalismo. Eso los convierte en legalistas. Otros, repito, creen que tal vez porque por leer la Biblia, por estar el sábado en la oración, por ayunar de vez en cuando, por cantar canciones cristianas, por colocarle el pescadito allá atrás al carro, ya con eso es suficiente, ya son cristianos. Mis hermanos, la pregunta es, ¿lo que leemos y lo que escuchamos es lo que estamos viviendo? Eso es lo que debemos preguntarnos. Dice Mateo 15:15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Qué tremendo, ¿verdad? Los mismos apóstoles del Señor no entendían lo que el maestro les enseñaba. Ahora, si ellos no entendían al maestro, pues de razón que muchos de nosotros hoy día tampoco entendemos. Dijo Jesús, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Qué sencillo, ¿verdad? Qué sencillo que el Señor Jesucristo hace las cosas. Nosotros, por a veces creernos más espirituales, lo confundimos todo y lo hacemos tan difícil. Hacemos tan difícil, mis hermanos, la entrada de un nuevo converso, porque le ponemos un montón de normas, un montón de reglas que Jesús, mis hermanos, Jesús no las puso. Esto, mis hermanos, que leímos aquí, este texto nos enseña que tal vez hasta aquí mismo en este momento o en muchas congregaciones hay gente que escucha pero no entiende lo que la palabra nos quiere enseñar, lo que el Señor quiere que aprendamos. ¿Saben por qué, mis hermanos, ocurre eso? Porque la palabra de Dios tiene un poder especial. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Qué significa eso? Que la palabra tiene el poder de revelar, mis hermanos, lo que está oculto en el corazón del hombre. Así como, por ejemplo, si usted le echa agua a un poco de cal, ¿sabe qué va a pasar? Que va a salir calor de ahí, de esa cal va a salir calor. Ese calor estaba oculto en la sal. Al echarle agua, el agua reveló eso que estaba oculto allí en aquella cal. Hace exactamente lo mismo la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, revela lo que está oculto en el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que Cristo vino para levantamiento de unos, pero ¿para qué más? Para tropiezo de otros. Así que esto significa, mis hermanos, que la palabra de Dios, que la misma palabra de Dios o que la misma predicación de la palabra de Dios que acerca a unos a Dios, esa misma palabra o esa misma predicación aleja a otros de acuerdo a lo que está oculto en el corazón de ese hombre. Así que, mis hermanos, esa es la razón por la cual algunos no entienden o algunos no van a entender lo que está diciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios aquí está confrontando precisamente al religioso, está confrontando al legalista.
Y si hay legalismo o si hay religiosidad en el corazón de alguien, pues esta palabra, mis hermanos, no la va a entender. Y por el contrario, esta palabra le va a ofender, así como ofendió allí a los fariseos cuando el Señor la predicó en aquel entonces. Miren, la mayoría, por no decir todos los textos que usan los religiosos o legalistas para apoyar sus enseñanzas o sus doctrinas, son todos textos sacados de su contexto, son textos mal interpretados de acuerdo a lo que ellos quieren dar a enseñar. Por ejemplo, hay lugares, iglesias supuestamente cristianas, donde se les prohíbe a las mujeres, por ejemplo, cortarse el cabello, se les prohíbe maquillarse, usar joyas, peinarse. Y la más popular, las mujeres no pueden usar pantalones porque eso es pecado, se van a condenar, se van a ir al infierno, la Biblia lo prohíbe. Mis hermanos, repito una vez más, todas estas enseñanzas o estas interpretaciones son todas basadas en textos bíblicos mal interpretados o sacados de contexto. Vamos a ver qué dice, vamos a estudiar algunos de esos ejemplos. Vamos a ir allá al libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Les decía, esta es la más popular. De hecho, a nosotros nos han criticado por las redes, precisamente porque las mujeres están aquí con pantalón. Dice el texto: no vestirá la mujer traje de hombre. Así como para comenzar, aquí no dice o no habla del pantalón, ¿cierto? No vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Mis hermanos, miren, la preocupación de Dios en ese momento estaba centrada o estaba dirigida al hecho de que el hombre y la mujer debían vestir de una manera que pudiesen ser identificados, que no se confundiesen con el modo de vestir, que se identificasen como algo masculino y algo femenino. Esto así para que no haya confusión de roles. Era, repito, la intención en aquel entonces. Y que tampoco se fuese a formar, obviamente, un hombre con tendencia femenina o una mujer con tendencia masculina. La referencia del texto en Deuteronomio aquí, Deuteronomio 22, mis hermanos, no es específicamente a los pantalones, porque repito, no dice que sean los pantalones. Y de hecho les recuerdo que en aquel entonces no existían los pantalones. No había pantalones en aquel entonces. O sea que todos vestían con túnicas, ¿verdad? Entonces no se refería a los pantalones. Así que, mis hermanos, se refería a formas y estilos femeninos que pudiesen ser usados por el hombre, o formas y estilos masculinos que pudiesen ser usados por las mujeres. Esto, obviamente, repito, iba a contribuir a confundir a la gente, a confundir a la población y crear amaneramientos en los hombres, o en el caso de las mujeres, a crear un estilo, como se dice hoy día, un estilo amachado, ¿verdad? Como ha sido denominado en nuestra cultura. Pero, mis hermanos, realmente los pantalones no necesariamente constituían una vestimenta que haga lucir amachada a la mujer. Por tanto, no creemos que esta prohibición que está aquí en Deuteronomio 22 está dirigida directamente al uso de los pantalones en la mujer. Miren, una mujer, mis hermanos, pudiese usar pantalones y a la vez tener ciertas o lucir más como una mujer, o pudiese usar vestido y a la misma vez parecer o lucir más como un hombre. Eso no tiene nada que ver
con el comportamiento, con la actitud de la persona, mis hermanos. Es en contra de eso precisamente que estaba dirigido ese texto de Deuteronomio 22, porque repito, en aquel entonces no existían los pantalones. Lamentablemente este texto ha sido sacado de su contexto y ha sido dirigido en otro sentido, y por eso muchas iglesias hoy día prohíben el uso de pantalones en las mujeres, pensando que Deuteronomio 22 es lo que quiere expresar, o que está dirigido precisamente al uso de pantalones en las mujeres. Ahora, yo sé que muchos hemos escuchado un adagio que dice: o todos en la cama o todos en el suelo, ¿cierto? Es un adagio muy popular, que significa o lo hacemos todos o no lo hacemos ninguno. Todos en la cama o todos en el suelo. Ahora, con base en este refrán, yo quisiera preguntarle a muchos de esos religiosos o legalistas lo siguiente: si enseñamos que debemos cumplir Deuteronomio 22:5 respecto a los pantalones en las mujeres, entonces ¿por qué no enseñamos que también se debe cumplir todo lo que está por ahí cerca con esas normas o con esas reglas? Es decir, que si enseñamos que Deuteronomio 22:5 es una abominación delante de Dios, si usar pantalones en las mujeres es pecado delante de Dios, entonces también debe ser pecado no cumplir las otras normas o reglas que están por ahí cerca de esos textos, ¿verdad? Vamos a mirar ejemplos. Éxodo capítulo 21, a ver. Éxodo capítulo 21. Ambos textos están en el Antiguo Testamento y ambos textos están muy cerca. Éxodo 21, 7 y 8 dice: y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mis hermanos, fíjense, aquí está diciendo la Biblia que yo puedo vender a mi hija por esclava. Es lo que dice aquí la Biblia, ¿verdad? De hecho, por allá en un viaje que hicimos me querían comprar a mi hija, pero yo, obviamente, si yo hubiera visto este texto, quién sabe, imagínense dónde está mi hija. ¿Qué tal que hubiéramos visto este texto y fuéramos bien legalistas? La hubiese podido vender, porque la Biblia dice que podemos vender nuestra hija como esclava, ¿verdad? Está ahí mismo en el Antiguo Testamento. Ahora, si el usar pantalones es una abominación, entonces vender a mi hija pues no es abominación, ¿verdad? Porque la Biblia también ahí lo describe. Vamos a ver otros. Levítico capítulo 25 verso 44. Fíjense: así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Fíjense, aquí dice la Biblia que yo puedo comprar esclavos y esclavas. ¿No habrá por ahí alguien a la venta de pronto para comprar? Para comprar mi esclavo y mi esclava. Qué tremendo, ¿verdad? Otro, Éxodo capítulo 35 verso 2. Dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Fíjense, quien no guarde el día sábado, dice la Biblia que frito, ¿verdad? Debe morir. Debe guardar el día sábado. ¿Cómo lo debe guardar? Como la Biblia lo enseñaba, no como nosotros queremos. Es decir, según la ley, el día sábado, por ejemplo, entre muchas actividades, no se podía encender un fuego. Es decir, si usted quiere guardar el sábado en su casa y prende el bombillo,
Ahí, mis hermanos, usted ha encendido un fuego allá, en ese bombillo. Si usted prende su carro, ha encendido un fuego en el motor de ese vehículo. Usted prende la estufa para hacer el almuerzo, ha violado la ley del sábado y debe morir. Ahora, entonces, ¿por qué el uso de los pantalones es pecado y lo otro no? Mis hermanos, Levítico capítulo 11, verso 12, dice: todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. A ver, pregunto, ¿quién ha comido bagre? ¿Quién ha comido langosta, mariscos, camarones? Mis hermanos, esto dice la Biblia aquí que es una abominación delante de Dios. Es decir, es igual de abominable que la mujer use pantalón, que coma bagre o que coma mariscos, según lo que está aquí escrito en el antiguo pacto. Levítico capítulo 21, verso 18 en adelante dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego. Los que usamos gafas aquí, ¿cómo hacemos a veces para leer? O cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebrantadura de pie, o rotura de mano, o jorobado. Ay, Dios mío, los jorobados no podrán venir a la iglesia. Van a tener bastante trabajo los ujieres el próximo domingo. Me imagino que Jackie está tomando nota, quienes no pueden entrar, ¿no? Miren, ¿quién más? Rotura de jorobado o enano. Los bajitos, los chiquitos. Santi. ¿Cómo hacemos con Santi el domingo? No puede entrar. A no que se venga con plataforma, Santi. Qué tremendo, ¿verdad? O que tenga nube en el ojo, como una catarata, ¿no? Catarata. O que tenga sarna o empeine o testículo magullado. ¿Cómo hacemos para examinar ahí esos señores ujieres? ¿Cómo hacemos, por favor, para el próximo domingo? ¿Ah? Esto está escrito ahí mismo donde está escrito lo de el pantalón en la mujer. Entonces, repito, la pregunta es: ¿por qué queremos enfatizar solo una parte y el resto no? Miren, qué tremendo, ¿verdad? Levítico capítulo 19, verso 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Aquellos que se peluquean así como estilo militar, así bien rapaditos, es una abominación. Los que se rasuran la barba, es una abominación, según aquí está escrito en el antiguo pacto. Es decir, que solo los lampiños o los medio lampiños, así como yo, podemos entrar en el reino de los cielos. Los velludos, los bien meros machos, está difícil. La pregunta, mis hermanos, nuevamente es: ¿por qué esto no se aplica? ¿Por qué solamente los pantalones en las mujeres? Y las otras cosas, las otras normas que están aquí escritas, esas no se cumplen. Mis hermanos, para una cosa sí y para otra no, ¿verdad? Conveniencia. Legalismo, religiosidad, fariseísmo. Miren esta perla. Levítico 11, versos 7 y 8. Dice: también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Aquellos que nos gusta el cerdo, somos inmundos delante de Dios. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Mis hermanos, dice aquí que no podemos tocar el cuero de un cerdo,
porque nos contaminamos espiritualmente, nos volvemos inmundos. Es una abominación para Dios. A ver, pregunto aquí, ¿quién le gusta el fútbol? ¿Quién ha jugado fútbol? Por ahí hay algunos que medio patean por ahí. Mis hermanos, pues les recuerdo que ustedes están inmundos delante de Dios, porque la mayoría de los balones, si sabían y no sabían, les cuento, son hechos con cuero de cerdo. Y el cuero de cerdo, según este texto, no se puede tocar, porque nos hace inmundos delante de Dios. Qué horrible, mis hermanos, qué horrible, repito, que es el legalismo. Qué horrible que es el religioso. Todos estos textos, repito, incluyendo lo de los pantalones, tienen una interpretación diferente, una interpretación sacada de contexto. No era eso, o no es eso lo que Dios quería enseñar acerca de esas normas allá en la antigüedad. Tienen una aplicación diferente, unos principios diferentes. Pero fíjense cómo estas personas sacan esos textos. Por ejemplo, el de los pantalones, que es, repito, el más popular. Lo sacan de su contexto y lo quieren aplicar literalmente. De hecho, les quiero informar que los pantalones tienen su origen más o menos hace 2600 años con los celtas. Y los celtas, mis hermanos, si no lo sabían, era un pueblo pagano. Esto para aquellos que nos quieren prohibir un montón de cosas, porque dicen que tienen origen pagano. Ahora, con base en este postulado, antes de salir de este sitio, por favor, los sugieres me controlan, que todos dejen sus pantalones aquí para quemarlos en una hoguera, porque tienen origen pagano. ¿Cómo nos vamos a poner algo que tiene un origen pagano, mis hermanos? Fíjense, mis queridos y estimados hermanos y amigos, que todas estas cosas tienen un concepto legalista, un concepto religioso, que son textos, repito, que fueron escritos para ser dirigidos a unos principios que después más adelante vamos a estudiar, pero no era para aplicarlos literalmente a la nueva iglesia, al nuevo pacto, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y no podemos sacar algunos textos según nuestra conveniencia para hacer, repito, tan difícil, para colocar tantas cargas a las personas que les hace tan difícil acercarse a Dios. Por eso el mismo Señor Jesucristo les predicó a los fariseos y les dijo: ustedes están cargando y colocando unas cargas tan pesadas en los prosélitos que les hacen imposible, les hace muy difícil acercarse al Señor. Y es lo que está ocurriendo, mis hermanos, hoy día en muchas iglesias. Estamos colocando muchas cargas a los que están acercándose, a los que buscan el refugio del Señor. Les estamos aplicando, les estamos colocando, repito, un montón de cargas que ni siquiera nosotros mismos estamos cargando o somos capaces de cargar. Qué sencillo, mis hermanos, qué sencillo que el Señor Jesucristo vivió su vida. Una vida de humildad, de sencillez y de amor. Es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. ¿Por qué, mis hermanos, no podemos aprender de eso tan sencillo? De cómo vivió el Señor Jesucristo. De qué era lo que Él enseñaba. De qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos y le enseñemos a las demás personas, mis hermanos. No seamos tan duros, no le cerremos la entrada a la gente con un montón de normas, de rituales, de ceremoniales, de doctrinas, de costumbres, de tradiciones, de cosas, mis hermanos, que no tienen, repito, ningún valor espiritual, no tienen ningún poder de santificación y mucho menos de salvación.
Aprendamos, mis hermanos, aprendamos lo que el Señor Jesucristo vivió. Aprendamos de la iglesia primitiva. Aprendamos lo que esos primeros cristianos vivieron. Lo que esos primeros cristianos experimentaron. Y no, mis hermanos, no nos coloquemos nosotros mismos ni le coloquemos a otras personas cargas tan pesadas que nos hace imposible el caminar con el Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero, por favor, que nos coloquemos de pie. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, primeramente, Señor, queremos darte como siempre las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta lámpara, Señor, por esta luz que ha dejado para que nosotros, Señor, tu pueblo, podamos transitar, Señor, siendo guiados, siendo iluminados por ella, Padre Santo. Gracias, Señor, por el discernimiento y por la revelación que tú nos permites, Señor, cada día recibir de ti, bendito Dios. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Tú continúas siendo bueno, Padre Santo. Tu gracia, Señor, tu misericordia y tu favor, bendito Dios, cada día, Padre Santo, es derramado, Señor, sobre cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque, Señor, tú perdonas nuestro pecado, Señor. Tú perdonas nuestra maldad, bendito Dios. De igual manera, Señor, tú nos pides a nosotros, Señor, como tus hijos, tus siervos, como tus seguidores, que tengamos también, amado Padre, el amor y la misericordia, Señor. Padre Santo, que te rogamos, Señor, que no lleguemos, Señor, a impedir con nuestra religiosidad, con nuestro legalismo, Señor, que tal vez muchas personas puedan llegar al conocimiento de tu palabra, Señor. Padre Santo, perdónanos porque tal vez, muchas veces hemos colocado, Señor, un montón de cargas, de maletas, Señor, no solo sobre nuestros hombros, sino también, Señor, las queremos colocar sobre las personas nuevas, sobre los nuevos conversos, los nuevos prosélitos, Padre Santo. Bendito Dios, ayúdanos, oh Padre Santo, a entender, Señor, cuál es tu mensaje, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, enseñarnos a través de tu palabra, Señor? Que la misericordia, Señor, que la justicia y que el amor, bendito Dios, sobre todo la misericordia, Señor, pueda prevalecer en nuestra vida, Señor, por encima, Señor, de cualquier norma, de cualquier regla, de cualquier precepto, rito o ceremonial, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a poder, Señor, manifestar el amor, la misericordia y el favor que tú un día derramaste, Señor, sobre nuestras vidas. Que podamos también, Padre Santo, extenderlo, Señor, a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, al prójimo, bendito Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dejado, Señor, todo, Señor, tu mandato y todo, Señor, tu deseo escrito, Señor, aquí en tu palabra, bendito Dios. Permítenos poder, Señor, ser cada día iluminados con tu presencia, iluminados, Padre Santo, por tu Santo Espíritu de Dios, para que podamos, Señor, entender, para que podamos discernir, bendito Dios, cuál es el verdadero sentido, Señor, de tu palabra y de tu consejo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias,
Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día, por este nuevo día, este domingo, este primer día de esta nueva semana, bendito Dios. Tal vez muchos hemos llegado cansados, agobiados, con cargas, con preocupaciones, con tantas cosas, bendito Dios, que en el transcurso, Señor, de esta semana caen sobre nuestra vida, bendito Dios. Hoy, Padre Santo, tú quieres recordarnos ese texto que nos dice, Señor, vengan a mí todos aquellos que estén cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Acudamos confiadamente, Señor, humildemente, Padre Santo, delante de nuestro Señor, que Él, Señor, puede recibir nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, todo aquello, bendito Dios, que nos agobia, que hace tan difícil, Señor, nuestro caminar, y podemos recibir de Él, Padre Santo, ese descanso, ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Bendito Dios, llena, oh Padre Santo, nuestras vidas. Llena, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, de tu presencia, de tu gozo, de tu paz. Bendito Dios, ayúdanos y enséñanos a poder disfrutar, Señor, el gozo de tu salvación, Padre Santo. Bendito Dios, gracias. Gracias, amado Jesús. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga.